Pícola Loca presenta. Agradecemos mucho al maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe su muy leída columna Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves, y también los usos del poder los expone aquí en su colaboración de los jueves. Siempre decimos que ojalá todos los días fueran jueves, porque nos encanta cuando viene Zárate con usted y con nosotros y nos explica con palos, con manzanas y peras, nos explica exactamente qué está pasando con el mundo de la política. Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, gracias, buenas tardes. Hoy te hemos convocado por el tema de la sucesión en la Ciudad de México, la búsqueda de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena y sus aliados, independientemente de lo que pueda ocurrir del lado del Frente Amplio por México. Ya Morena, por cierto, está enviando a a delegados o representantes a los 9 estados donde va a haber, las 8 estados donde va a haber cambio de gobernador, para pues explicarles a los interesados el juego, las reglas, cómo van a ser, cómo se van a inscribir y cuándo va a ser la encuesta, que tengo entendido va a estar programada el día 30, etcétera. En esas anda Morena en este momento. Bueno, Ciudad de México. Morena adelantó que para Ciudad de México hay 4 nombres, de acuerdo con los consensos. Omar García Harfuch, quien fue jefe de la policía de la ciudad. Clara Brugada, que es alcaldesa de Iztapalapa con licencia, ya lo fue por 3 ocasiones en diferentes momentos. Está Mariana Boy, que ella trabaja con las autoridades del gobierno de la ciudad, siendo del Partido Verde Ecologista, y está el doctor Hugo López-Gatell, quien fue subsecretario de Salud, el SAR anticovid, en fin, todas estas cuestiones. ¿Cómo está el panorama en la Ciudad de México? ¿Cómo lo estás viendo? Porque, según hemos leído en las cañerías y las tuberías de la política, se habla de que de pronto Omar García Harfuch, el candidato avalado, apadrinado, se dijo en un principio por Claudia Sheinbaum, pues hoy se inscribe en un contexto de incertidumbre, y trascendiera que Clara Brugada podría resultar favorecida. En fin, ¿cuál es tu lectura de todo esto? ¿Cómo lo ves? Yo en principio diría que se les está haciendo bolas el engrudo a Morena, sí. Que hay alboroto en la gallera, y que esto que parecía muy definido en el momento en que renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública, que se inscribe en Morena, que se inscribe para participar en el proceso, todos los indicadores nos dicen que es el hombre de Claudia Sheinbaum y que tiene la palomita del presidente López Obrador. Y en ese sentido todo iba sobre ruedas. Sin embargo, de repente empieza a ocurrir una especie de rebelión. Una rebelión en sectores pensantes de Morena, y no solo de Morena, sectores pensantes de la izquierda, que señalan la incongruencia de que este partido, que se asume como un partido de izquierda, postule para jefe de gobierno de la Ciudad de México a un ex policía. Y a todo esto siguen algunos datos. Que ha sido incluso mencionado por sus relaciones con no que haya sido culpable, pero por sus relaciones con el tema Ayotzinapa. Exacto. Entonces, lo que tenemos ahora son algunos factores que en el mismo sentido introducen este elemento de incertidumbre respecto a quién será realmente. Menciono los sobresalientes. Por una parte, trasciende que Clara Brugada va a una reunión con el presidente de la República en Palacio Nacional, y que en esa reunión en Palacio Nacional le hace ver al presidente las resistencias que en la base de Morena hay para que García Harfuch sea su candidato. Porque es un externo a Morena, y ella presume una larga militancia al lado de Claudia Sheinbaum, incluso sí, desde que se fundó Morena, sí, y antes. Ella es fundadora de Morena, porque y venía con el PRD desde antes. Así es. Entonces, digamos, presume 30 años de cercanía con Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que este dato de la asistencia de Clara Brugada a Palacio Nacional, a una conversación con el presidente, es un dato a considerar. Pero no es el único. Otro dato interesante es lo que ocurrió el día de ayer, cuando un grupo muy numeroso
de académicos, de artistas, de políticos, hacen un pronunciamiento en el cual, por una parte, destacan el modelo de gobernar de Clara Brugada en Iztapalapa y por el otro, sin ninguna duda, se pronuncian porque ella sea la candidata de Morena. Estamos hablando de Elena Poniatowska, de Jesús Rodríguez, senadora suplente, de Paco Taibo. De Berta Luján, la madre de la secretaria de Gobernación. Y además hay que recordar que Berta tiene una larga trayectoria de compañía con López Obrador y que ha sido durante muchos años la presidenta del Consejo Nacional. Entonces, cuando tú ves estas figuras, Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Jesús Rodríguez, varios otros más, con este planteamiento, te preguntas, ¿hay realmente una rebelión? Y además publicado en el periódico afín a la 4T. En el periódico oficial. El periódico La Jornada. La Jornada, así es. Luego, otro dato importante. Francisco Chihuil, el alcalde de Gustavo Amadero, solicita licencia en la alcaldía y renuncia a la presidencia del Consejo Estatal de Morena para irse a coordinar la campaña de Clara Brugada. Y un último dato. El hijo mayor del presidente, el fin de semana, va con sus niños a una de las utopías, la de Mellehualco, y ahí deja grabado un mensaje en donde dice que expresa su amistad, su respeto y su admiración por Clara Brugada. Entonces son varias señales en el sentido de si se está considerando bajar a García Harfuch. ¿Qué podría explicar esto? Yo recuerdo, Pepe, que hace algunos meses el presidente dijo que él no cometería el error del general Cárdenas de nombrar a un sucesor moderado como fue Ávila Camacho en vez de un radical como era el general Francisco J. Mujica. Yo creo que esas palabras dejaron al menos dos mensajes. El primero fue la confesión cínica de que él es el gran elector. Es decir, no voy a cometer el error, quiere decir, yo soy el que va a decidir quién. Pero el otro mensaje es, no se vayan a confundir, no va a ser el moderado de Marcelo Ebrard, va a ser la dura, la radical de Claudia Sheinbaum. Entonces yo me pregunto si ante la reacción que empieza a ocurrir en distintos espacios sociales, el presidente no debe haber tenido un segundo pensamiento y decir, a ver, la postulación de García Harfuch, por diferentes razones, es como una negativa a la historia de Morena, porque, en primer lugar, por su genealogía. Tú lo decías, no hay un delito de padre o abuelo prohibido, pero sin embargo, digamos, está el dato de ser el hijo de quien encabezó la Dirección Federal de Seguridad en los años de la Guerra Sucia en contra de la subversión armada. En segundo lugar está su propia trayectoria personal, cuando se le ubica como parte de esta escuela que fundó García Luna. No cercano a García Luna, pero sí a Cárdenas Palomino. En tercer lugar, su moderación. Entonces, García Harfuch sería el equivalente a Ávila Camacho y yo me imagino que todo eso hace reflexionar al presidente de la República y hoy las bases de Morena, que están atentas a las señales del presidente de la República, deben estar ansiosas de esperar que haya una señal clarísima desde Palacio Nacional. De que, claro, es clara. Que es clara. Oye, ¿y Gatell? Bueno, yo siento que Gatell participa por dos razones. La primera, para darle mayor legitimidad al proceso, que no es un proceso entre dos, sino es un proceso entre cuatro, y seguramente para ubicarse en las negociaciones que ya se han dado en el pasado, en donde el propio presidente, como gran elector, dice el que gane tiene la postulación, el segundo lugar esta coordinación, el tercer lugar esta otra y el cuarto un puesto en el gobierno. Así que yo creo que él está pensando en esa lógica que podrá incursionar en el poder legislativo. Exacto, en busca de fuego. Y una última cosa, Pepe, yo creo que en el caso de que efectivamente se bajara a García Harfuch, los costos políticos, por un lado, sí serían duros para Claudia Sheinbaum. Es decir, tu hombre, tu candidato, no va a ser. Y el mensaje es, para que no se te olvide, Claudia, quién tiene el mando.
es decir, que finalmente el mando lo tengo yo, Andrés Manuel López Obrador. Pero desde el punto de vista electoral creo que no afectaría mayormente, porque la clientela, la base de Morena es una base inamovible y ellos van a votar por quien le diga el presidente de la República. La apuesta, desde luego, seguramente de Claudia, es que tienen a esa base, pero que no tienen a los sectores de las clases medias, a los cuales podría llegar García Harfuch, sin duda alguna. Esto tiene una cierta complicación, pero en el fondo lo que me parece que sería más costoso, y el horno no está para bollos, sería el que finalmente saliera derrotada Clara Brugada. Muchas gracias por tu análisis compartido con nosotros. Con mucho gusto. Gracias, Alfonso Zárate. Con la Loca presentó